Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, por estas horas se están cerrando las marcas, las alianzas con las que las distintas fuerzas políticas irán a las primarias en agosto, y la principal novedad es la que introduce el oficialismo. En este caso le cambia el nombre, pasa al olvido el Frente de Todos, una experiencia que no salió como esperaba sobre todo la vicepresidenta Cristina Kirchner, una experiencia que termina con muy malos resultados económicos, agravados por la pandemia en primer lugar, después la guerra y al final, como si hiciera falta algo más, la sequía que derrumbó las exportaciones en la Argentina en unos 20.000 millones de dólares en el arranque de este año. Frente de Todos no va más. ¿Con qué nombre va a ir el oficialismo a estas elecciones? Unión por la Patria. Ese va a ser el nombre, ya se ha lanzado oficialmente, sobre todo a partir de un gran operativo en redes sociales. Unión por la Patria es el emblema con el que van a ir. Bueno, habrá que ver quién es el candidato a presidente. Sergio Massa quiere ser, Guado de Pedro le da pelea, Daniel Scioli viene corriendo muy de atrás y le están poniendo obstáculos, pero entre esos nombres, sobre todo entre los dos primeros, iría el candidato presidencial por esta nueva Unión por la Patria. Axel Kicillof, habrá que ver qué hace. Él se quiere quedar en la provincia de Buenos Aires y hay una puerta abierta para que Cristina Kirchner finalmente le pida que se presente como candidato presidencial. Es el hombre que mejor interpreta el modelo, según le dice Cristina Kirchner a sus principales allegados, y frente a Unión por la Patria estará una alianza opositora que ha ido sumando dirigentes y que mantiene su eslogan, Juntos por el Cambio. No quiso introducir modificaciones en el nombre, a pesar de algunos pedidos de recientes incorporados a esa alianza. Juntos por el Cambio será uno de los rivales del oficialismo en estas primarias, y La Libertad Avanza de Javier Milei, que puede llegar a dar la sorpresa en estas elecciones. Al menos la figura de Milei está recogiendo muchas adhesiones, pero no le ha ido bien hasta ahora en los comicios que hubo en el interior del país, 3%, menos incluso en algunos distritos. Hoy sumó otra mala noticia Javier Milei, se le van cayendo los candidatos. Por ahora no tiene postulante a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y el libertario denuncia que el establishment económico, algunos sectores empresariales y por supuesto el oficialismo y Juntos por el Cambio están haciendo campaña para que él no levante cabeza. Es la última denuncia que hizo Javier Milei. Sostiene que hay toda una campaña montada en los distintos medios de comunicación para que él no siga remontando en las encuestas. Las encuestas lo están ubicando entre el segundo y el tercer lugar, y lo más alarmante para ahora Unión por la Patria, ex Frente de Todos, es que Javier Milei le podría llegar a disputar el segundo lugar en las primarias y relegar al oficialismo al tercer puesto, lo cual sería catastrófico para una fuerza ambiciosa de poder
como es el peronismo. Es un tema que preocupa y mucho, sobre todo a los gobernadores, que la semana pasada se reunieron y dijeron, bueno, muchachos, juntémonos, vamos con un candidato único de consenso, evitemos el desgaste de las internas, pero hay una disputa allí, no hay acuerdo entre la candidata o la dirigente que más votos junta, que es Cristina Fernández de Kirchner. No hay acuerdo para definir un candidato único. A Cristina no le termina de convencer el perfil de Sergio Massa. Dice que está muy cercano a los Estados Unidos y sobre todo también a los mercados, y quiere, bueno, alguien más, entre comillas, puro, para ir como postulante presidencial por Unión por la Patria. Sería más a gusto de su paladar que fuera Axel Kicillof o Eduardo Guado de Pedro. El primero no quiere, el segundo por ahora no puede, es una figura política bastante desconocida a nivel, sobre todo a nivel país, y por otra parte Axel Kicillof se quiere quedar un periodo más en la provincia de Buenos Aires como un gobernador. Son estas las disyuntivas que tiene por estas horas el movimiento que lidera Cristina Kirchner. Los nombres se van a conocer más hacia el 24 de junio, pero esta noche cierran las alianzas que más o menos ya están determinadas. La novedad en Juntos por el Cambio es que incorpora a los partidos de José Luis Espert y Margarita Stolbizer para competir en las elecciones primarias. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy durante el programa. El otro gran tema está vinculado, como siempre, con los precios. Se conoció hoy el dato de inflación de mayo, lo proporcionó el INDEC. No dio tan mal como se esperaba, las consultoras estaban pronosticando un 9% o un poquito menos, dio 7.8%, al menos el gobierno pudo exhibir un retroceso en la escalada de precios respecto de lo que fue abril, que había arrojado 8.4%. Bueno, con ese 7.8 lo que se espera ahora es que Sergio Massa salga a promocionar su modelo, que por ahora no está dando resultados. Pero decíamos que Juntos por el Cambio incorporó hoy oficialmente a los partidos de José Luis Espert y Margarita Stolbizer, y queríamos conversar ahora unos minutos con Margarita. Margarita, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, tiempo de definiciones. Ya tiene, Juntos por el Cambio va a mantener su nombre, y se incorporan formalmente los partidos de Espert y el GEN, liderado por vos. Sí, así es. Tendrás presente que nosotros ya nos habíamos sumado en la provincia de Buenos Aires, claro, en la elección legislativa del 21. Por eso fue como medio raro cuando días pasados nos daban casi como una novedad, que íbamos a ingresar, que nos tenían que aceptar o no, cuando nosotros ya considerábamos que estábamos adentro, y de hecho yo he participado ya de varias de las reuniones de la mesa nacional. Así que, pero bueno, hoy se firmó finalmente, porque lo que nos faltaba era eso, que era el instrumento formal, y hoy se firmó, así que nosotros estamos muy conformes por formar parte de esta coalición. Siempre digo, para nosotros formar parte de una coalición es hacerlo sobre la base de nuestra identidad, de nuestras ideas, de nuestros principios, pues justamente las coaliciones se nutren de lo diverso, de un componente que es diverso, digamos, y llegamos para aportar lo nuestro desde lo que somos, lo que tenemos, lo que conocemos, nuestros recursos humanos, digamos, hacerlo en ese sentido, y con la expectativa realmente de contribuir a ganar la próxima elección y poder llevar adelante un gobierno que no defraude las expectativas de la gente. Por un lado, lo que no es poco en estos momentos, sí, por supuesto. Reconstruir credibilidad. Por un lado se ha creado en el oficialismo, que
pretende sacarse de encima el Frente de Todos, han creado, bueno, Unión por la Patria. Después tenemos Juntos por el Cambio y tu partido, Generación para un Nuevo Encuentro Nacional. Todos hablan de encuentro, de estar juntos, pero da la impresión, Margarita, decime vos, que el país está más dividido que nunca. Sí, a ver, eso es así. Yo preferiría, obviamente, hablando de nuestra coalición, que los conflictos, digamos, las confrontaciones, las diferencias se resolvieran en un marco más interno y no tan público. No me parece que sea bueno, no solo por lo que nos impacta, nos afecta a nosotros, estas discusiones públicas, mediáticas, sino porque creo que es un momento en el que la sociedad, que la gente tiene tantas angustias, preocupaciones, incertidumbres en su vida cotidiana, que nosotros no podemos aportarle más confusiones. Deberíamos generarle certezas, tranquilidad, mostrar la seriedad de quienes se están preparando para gobernar. Yo preferiría que fuera así, pero también creo que es necesario que reconozcamos, como parte de la política en general, ya no solo en nuestra coalición, sino que pasa también en la coalición que gobierna, que esto tiene que ver tal vez con un nuevo proceso que está surgiendo y hay que tratar de encontrarle a eso un aspecto positivo. Que Cristina Fernández y Mauricio Macri, como líderes de esas coaliciones, hayan decidido apartarse, lo que marca es que hay una disputa por el reemplazo de los liderazgos también. Y yo creo que eso, aunque hoy aparezca como tirante, desagradable, enojoso, digamos, me parece que con el tiempo esto nos va a permitir pensar en un sistema político nuevo y en que las coaliciones políticas vayan renovando sus liderazgos, sus cuadros dirigenciales, y creo que eso le tiene que hacer bien en general a la política. Juntos por el Cambio hay una gran diferencia de criterios respecto de cómo ir ampliando la coalición. Por un lado lo tenemos a Rodríguez Larreta, que está proponiendo incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Por el otro, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, que se oponen a esta posibilidad. Se sabe que para el 24 de junio no van a llegar, da esa impresión al menos, pero tu posición es seguir las conversaciones con Schiaretti para evaluar una incorporación. Sí. No solo por Schiaretti, por quien tengo realmente mucho respeto por lo que ha sido su gestión. Como dato ilustrativo de esto te digo, nosotros como Partido GEN en Córdoba estamos dentro de la alianza de Schiaretti. Nosotros en Córdoba no estamos en Juntos por el Cambio, estamos con Schiaretti. Por lo tanto, eso te imaginas que para nosotros sería muy buena la incorporación. Schiaretti viene también con el socialismo, con quien él está aliado, digamos, y el socialismo forma parte del acuerdo que él acaba de escribir. Por lo tanto, a mí eso me parece muy bien y adhiero a esa idea. Pero hay algo que me parece que es mucho más de fondo y que trasciende lo de Schiaretti, que es lo que expresa Larreta, con lo que yo coincido. Por eso creo que el apuro no es ver si Schiaretti entra ahora o no, sino pensar realmente en lo que se necesita para gobernar la Argentina en momentos tan difíciles. Estamos frente a un muy mal gobierno, la herencia que van a dejar va a ser un desastre. Bueno, pensemos que para gobernar hacia adelante se necesitan acuerdos políticos, trayectorias, experiencias, sumar. Y Larreta expresa un poco eso cuando habla de la ampliación. No habla de acuerdos electorales, porque el drama de la Argentina, o alguno de las causas de nuestros problemas, es que las coaliciones se arman solo con sentido electoral, solamente para ganar elecciones, y después los gobiernos fracasan. Ya nos pasó más de una vez, el gobierno actual es la última muestra. Y lo que expresa Larreta es la necesidad de una ampliación que se tiene que expresar en el gobierno para asegurar gobernabilidad, que es buen gobierno. Esa es la amplitud que tenemos que tener y salir del sectarismo, de la polarización, de la grieta, de la descalificación del otro siempre como un enemigo. Me parece que esa es la idea más profunda que expresa Larreta, a la que yo adhiero. Margarita, hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Córdoba.
¿Y cuál es el escenario en Santa Fe, el otro distrito clave? Bueno, Santa Fe yo creo que ha sido una decisión muy inteligente el armado del Frente de Frentes. No fue fácil, por supuesto, porque eso implica siempre bajar pretensiones, juntarse los que no estaban juntos. A mí me ha parecido muy auspicioso, digamos, nosotros veníamos formando parte desde hacía muchos años del Frente Progresista, compartimos el gobierno ahí con Wiener, con Bonfatti, con Lifchis, así que hacía mucho tiempo, y ahí teníamos los compañeros de socialismo muy reacios, digamos, a un acuerdo con el PRO, con algún sector del radicalismo. Y sin embargo, me parece que fue una decisión inteligente, viendo no solo la oportunidad de ganar la elección y de gobernar, sino verlo como un acto de responsabilidad frente a una provincia que tiene muchos problemas y un mal gobierno. Ahora, hecho el Frente de Frentes, que como dije me pareció una decisión inteligente, no me gusta cómo está planteada hoy la interna, donde hay un cruce de acusaciones de un lado para el otro de las mismas personas que después de la PASO van a tener que seguir trabajando juntas e integrando una misma lista, ¿no? Entonces a mí no me gustan estas peleas que se dan de descalificación del otro. Creo que no es bueno y que no debemos jugar con el sentimiento, las emociones de las personas, del pueblo que nos están mirando, ¿no? Bueno, es lo que viene sosteniendo justamente Rodríguez Larreta últimamente, el tema de evitar la descalificación y demás. Y claro. ¿Qué pasa si en las primarias, en las PASO, Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich? Algunos observadores, analistas dicen que hay riesgo de que Patricia Bullrich se vuelque para la elección general hacia Libertad Avanza, hacia el partido de Milei. ¿Existe ese riesgo? No, yo no creo. Patricia es una persona con la que yo tengo grandes diferencias, digamos, hoy sobre todo en lo discursivo, pero es una persona que juega absolutamente dentro de lo que son las reglas de la democracia, y la democracia es eso, es competir y es ganar o es perder, y siempre se acepta el resultado cuando uno compite. Por lo tanto, no tengo duda que Patricia va a tener un comportamiento consecuente con esto. Y en Ciudad de Buenos Aires todo parece indicar que irían a una primaria Jorge Macri y Martín Lustó. ¿Vos vas a trabajar por la candidatura de Lustó? Sí, me parece. Creo que Lustó se viene preparando hace mucho tiempo. Es realmente Martín Lustó es de esos políticos que yo diría está por sobre la media o la gran mediocridad que tiene la política en la Argentina, y Martín es una persona muy, muy preparada y viene dedicándose al tema de la ciudad desde hace mucho tiempo, y tiene esa visión progresista y humanista que compartimos dentro de la política, ¿no? Así que sí, voy a acompañarlo y a colaborar en lo que pueda con él. Margarita, lo sumamos a Iván Damianovich, que también te quiere hacer una pregunta. Ahí lo tenemos en línea. Sí, claro. Margarita, buenas noches. No, preguntarte. Hola, en todo ¿cómo caso. estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo es el país que viene? ¿Con qué Argentina nos vamos a encontrar? Porque le toca a quien le toque administrar o gobernar, evidentemente vamos a una situación diferente, ¿no? Distinta, con una pobreza avanzada, con una economía realmente compleja, con, todos una serie de pendientes que el dirigente que les toque administrar la cosa pública, titánica tarea. ¿Cómo avisorás los primeros meses de esa Argentina que vamos a tener? Bueno, muy complejos, ¿no? De todos modos, cuando muchos dicen, no, el país que va a estallar, que esto, que lo otro, el país ya está estallado, sinceramente. El nivel de inflación, de incertidumbre, deterioro de las instituciones que tenemos, baja credibilidad, un nivel de desconfianza social en las instituciones que es muy alto. Realmente ya estamos muy mal. Creo que lo importante es tener un buen diagnóstico. Aún con lo desolador que es el diagnóstico que tenemos, me parece que lo mejor es no equivocarse en eso. Primero que nada, en la lectura de lo que viene y en las enormes dificultades que vamos a tener.
Y lo otro es asumir esta responsabilidad con toda la seriedad, la capacidad técnica, la capacidad de diálogo que se necesita. Uno de los grandes males de la Argentina es la falta de espacios de diálogo, de construcción de consensos. Y cuando decimos eso no es juntar a los empresarios y los sindicalistas a ver si acuerdan precios y salarios. Los acuerdos implican muchas más cosas, implica una mirada de mediano o largo plazo, más allá de tener que resolver, por supuesto, las coyunturas. Y hay algunas respuestas que tienen que ser muy técnicas, obvio, pero la política no puede perder el sentido humano en la respuesta. Bueno, Yo una de las creo propuestas... que va a ser un Margarita, momento clave en el que las decisiones políticas tienen que tener un sentido y una perspectiva humana, de sensibilidad humana muy particular. Claro, y cuando uno ve o analiza la oferta electoral, digamos, está un poco dividido, ¿no? Porque por un lado están quienes propugnan, en todo caso, bueno, caminos de acuerdo y de consenso, pero también están las ofertas electorales de aquellos que creen que hay que romper, que hay que refundar la Argentina, que el camino es, en todo caso, la división, la confrontación. ¿Por dónde tiene que ir la gente? ¿Por dónde crees que hay que transitar? Naturalmente no creo en eso, y por eso decía, adhiero al discurso que tiene Larreta y a la convicción con que lo hace, justamente porque expresa el camino de una Argentina distinta, que empieza antes que nada reconociendo al otro como alguien con quien vale la pena sentarte a conversar, ¿no? Si partimos de la descalificación del otro, de que los otros son unos miserables, unos esto, unos otros, no, desde el sectarismo no se puede. Yo creo que es un momento muy, muy complejo y estamos obligados a pensarlo de esa manera. Hay que salir de esa confrontación, de esa descalificación del otro. Margarita, el gobierno está instalando la idea, incluso hoy hubo declaraciones del presidente y de otros dirigentes, de que en caso de ganar la oposición, han llegado a decir que hasta puede haber un baño de sangre por el ajuste que se produciría. Ustedes, desde Juntos por el Cambio, ¿cómo van a enfrentar ese discurso? Y obviamente que esto se va a enfrentar con hechos, digamos, tiene que llegar el momento en que estemos en el gobierno y demostrar que eso no va a ser así. Lamentablemente siempre han habido sectores que juegan al fracaso, ¿no? Eso es lamentable, pero es así. Lo importante es tender los puentes, el diálogo y darle la fortaleza al futuro gobierno a partir de los acuerdos que hay que hacer con quienes no estén en ese tipo de boicot. Y tener mucha claridad y, lo que les decía antes, sentido humano en la toma de las decisiones, porque a mí a veces me asusta un poquito cuando en el diagnóstico desolador que les decía de cómo va a ser la situación, se piense que lo primero que hay que hacer es ajustar. Entonces, ojo también con eso. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que no perder de vista esa cuestión, ¿no? Así que se demostrará en los hechos. Desde ese punto de vista sería clave entonces una renegociación muy amplia de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto, las cosas que este gobierno ya está intentando hacer y que no les da el tiempo para poder resolverlo, pero creo que es así, de la misma manera que creo que hay que reconstruir un vínculo con el mundo. A mí me esperanza un poco esta idea de que un cambio de gobierno es de por sí un elemento o un incentivo, digamos, para plantear nuevas reglas en las relaciones con el mundo. Pero hay que apostar a eso. Un nuevo gobierno tiene que reconstruir credibilidad, confianza, que es lo que este gobierno ya no puede generar. Yo creo que ya no están a tiempo para resolver ninguno de los problemas, sobre todo porque está muy herida esa confianza y se han ido distanciando del mundo con visiones o posiciones geopolíticas que van a contramano de los intereses de la Argentina. Entonces, la renegociación con el fondo tiene que venir de la mano de esto, que es ver cómo volvemos a vincularnos con el mundo de otra manera. Nosotros hemos dejado pendientes cosas que a mi juicio son importantes, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el ingreso de la Argentina a la OCDE.
se había avanzado mucho en todas estas cuestiones y quedaron paralizadas con una Argentina o con un gobierno que se encuentra más cómodo en sus relaciones con Venezuela, Irán, Rusia, y bueno, yo creo que eso es a contramano de los intereses del país, ¿no? Y hay que empezar a pensar un poco en la Argentina y en las necesidades que tenemos. Si nosotros efectivamente reconocemos esta problemática relacionada con la pobreza, y bueno, la pobreza no es más planes sociales, ojo, no estoy diciendo que haya que cortarlos, pero digo, hay que empezar a poner la educación en el centro de la agenda y cómo nos relacionamos con el mundo, porque para generar empleo hay que producir, para producir tenés que tener inversiones, para tener inversiones tenés que tener políticas que lo promuevan, que lo incentiven y sobre todo un funcionamiento de las instituciones que sea creíble. Y en esto te meto un tema porque sabes que es uno de los temas sobre los que más he trabajado. Nadie invierte en un país donde el Poder Ejecutivo no cumple los fallos de la justicia o cuestiona la justicia o porque no le gustan los fallos le hace un juicio político a los miembros de la Corte. Reconstruir la credibilidad, la confianza, la fortaleza de las instituciones es también un poco ordenar estas cosas hacia afuera, porque si no el resultado, la condena, es que nadie cree, nadie invierte y no tenés la posibilidad de ahí de crecer, desarrollar, generar empleo. Margarita, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches, hasta pronto. Bueno, ahí estaba la diputada nacional, líder del GEM. Bueno, ahora ya venía trabajando en conjunto con Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y ahora este acuerdo que se extiende a todo el país en las alianzas que se están cerrando por estas horas. Bueno, Iván, interesante el debate que me da la impresión que se está profundizando entre un ala más dialoguista de entender la política y un ala más dura, ¿no? De ver al adversario casi como un enemigo. Margarita Stolbizer indudablemente está enrolada en el diálogo y ya nos dijo el apoyo, por supuesto, a Rodríguez Larreta y el respaldo que también busca darle a Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Da la impresión que son como dos carriles o dos rutas que por ahora no se van a tocar, pero que hacia ahí vamos, ¿no? Y eso atraviesa a todas las alianzas. Claro, José, efectivamente, acá lo que está en juego es, en todo caso, bueno, cuál va a ser el modo, cuál va a ser el tono, cuál va a ser, si querés, la forma en la que se van a llevar adelante las políticas de la Argentina a partir del 10 de diciembre. Es decir, más allá de las personas, acá indudablemente va a haber una necesidad de emplear un método. Bueno, este método puede ser el método que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que es un método de confrontación, que es un método de entender que el otro es el adversario, un rival a quien hay que doblegar, que esto solamente se logra a través de la imposición de las ideas. Bueno, ese es el método en el que venimos naufragando desde hace 20 años, te diría, desde prácticamente el final del gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? Con los efectos que eso también lleva, ¿no? Bueno, hay una generación que ha crecido con ese modo de hacer política. Ahora bien, de algún modo existe también otra forma sobre la cual Argentina también ha transitado, pocas veces es cierto, pero que ha transitado y que me parece que habría que darle una oportunidad también a ese consenso, porque la complejidad de los temas que hay que abordar va a requerir de todos los espacios políticos o de casi todos los espacios políticos, de casi todas las voluntades. De modo que es muy difícil entender una dinámica política después del 10 de diciembre que busque otra vez este péndulo que va hacia un lado y hacia el otro, acusándose de un lado y de otro lado del mostrador, ¿no? Así que me parece que, como bien decís, José, vamos a un desafío electoral que trasciende los nombres y que tiene que ver más con la búsqueda de consensos o, en todo caso, con la profundización de las divisiones, ¿no? Que también es una alternativa para construir poder. Kirchner la ha aprobado en su momento exitosamente, se enamoraron de ese método, bueno, y en algún punto también, cuando estuvo el macrismo,
echaron mano a esa misma forma de hacer política. Veremos qué sucede, ¿no? Porque Veremos los qué que sucede. apuestan a ir con una confrontación dura, para ponerles nombres, por supuesto tenemos a Javier Milei, primero que nadie, y luego la tenemos a Patricia Bullrich con un discurso duro y diferenciándose muy fuerte del discurso más de diálogo, dialoguista. Una Patricia Bullrich que, nos decía Margarita Stolbizer, de ninguna manera cree ella, en caso de perder las PASO, va a dar un portazo y se va a ir hacia la fuerza de Milei. Margarita decía, no, Patricia Bullrich, aunque pierda, va a trabajar y a militar por el triunfo de Juntos por el Cambio. El problema de los que plantean un discurso duro para las PASO es que si ganan, gobernar después con un 30-35% el Congreso, con todas las leyes que van a ser necesarias, también se les va a hacer muy cuesta arriba, porque van a dejar muchas heridas. Por supuesto, también hay una realidad, y la palabra diálogo, consenso, tiene muy mala prensa, ¿no? Digamos, y es lógico, porque, mira, hace poco nada más estaba viendo, no sé si tuviste oportunidad de verla, la serie 2001. Sí, pude verla. Bueno, vos ahí eso no fue hace tanto, digámosle, en todo caso a las jóvenes, eso fue hace algunos años nada más, donde verdaderamente la Argentina estalló por el aire, ¿no? Y en ese momento, en ese gobierno que caía, el gobierno de Fernando de la Rúa, de Domingo Cavallo, había apelaciones permanentes de parte del oficialismo y de la oposición a la unidad nacional, a gobernar con consensos, con diálogo. De hecho, se formó la mesa del diálogo. Pero claro, la experiencia, no la mesa del diálogo, pero la experiencia de cogobernar o de sentarse en una mesa de conversación fue muy traumática. Entonces, la experiencia reciente, si se quiere, aunque ya han pasado más de 20 años, de la convergencia de ideas, de la discusión, de la tolerancia, del diálogo, bueno, ha sido muy mala para la Argentina en virtud de cómo voló todo por los aires. Ahora, eso no implica que el método per se esté equivocado. La realidad, José, como decíamos, es que es tan complejo lo que viene que se va a requerir un poco de cada lado. Y en todo caso, me parece que el líder que asume en unos días, en unos meses, va a tener que tener esa capacidad, esa magnanimidad de entender que aún siendo de un espacio político diferente, pensando distinto, pueden construirse bases comunes para sacar a la Argentina de donde está. Iván, gracias por todo, la seguimos la semana próxima. Un abrazo grande. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. El Partido Justicialista Bonaerense, que encabeza Máximo Kirchner, emitió hace un rato un duro comunicado, sobre todo contra Alberto Fernández y Daniel Scioli, donde los acusa más o menos de estar peleando por un puestito, dicen, como diputados nacionales en el próximo tramo de gobierno. Bueno, todo indica que la negociación está cada vez peor. Habrá que ver cómo termina en la inscripción de estas alianzas esta medianoche, pero muy duro comunicado, fogoneado indudablemente por Máximo Kirchner contra sobre todo Alberto Fernández y Daniel Scioli, y uno de los puntos en los que pone el acento el comunicado es en lo mal que se negoció, dicen, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual estaría indicando que en caso de imponerse este sector, ese acuerdo va a quedar de lado. Y queríamos conversar un poco ahora sobre ese acuerdo, sobre la situación económica, sobre la deuda, con Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, a quien tengo en línea. Fernando, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. En principio, Massa iba a viajar esta semana a Washington, lo postergó, sigue habiendo reuniones, incluso el propio Massa reveló que el lunes tuvo un encuentro por Zoom con la parte técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las trabas que emergen para que ese adelanto de fondo que está pidiendo la Argentina todavía no se materialice? Creo que hay cuestiones, digamos, vinculadas directamente a, primero, los desequilibrios que está tratando de administrar el ministro, que se han venido acumulando. En la segunda parte del año pasado hubo algún manejo un poco más claro de la política económica dentro de este mismo programa. Hubo cumplimientos de metas que dieron lugar a desembolsos, y te diría que desde enero, febrero de este año, y sobre todo por el impacto de la sequía,
ese programa y esas metas incluidas en el programa empezaron a ser un poco más esquivas en términos de su cumplimiento, y lo que se está tratando, me parece ahora, de resolver es justamente ante esta caída de reservas, ante la falta de la imposibilidad de generar divisas nuevas, justamente por esta crisis de balanza de pagos que tiene hoy la Argentina, es decir, bueno, sentémonos a discutir este programa justamente por ese efecto, y tratemos de evitar, digamos, disrupciones o saltos discretos del tipo de cambio, que en definitiva es lo que en algún momento a una economía hace que esa crisis de balanza de pagos se pueda resolver. No es la única medida, pero digamos, es una de las principales medidas que trabajan sobre precios e incentivos como para que esa dificultad transitoria se pueda resolver. Ese es uno de los elementos que hoy seguramente está en discusión, es decir, cómo hace hoy la Argentina para verdaderamente revertir este ciclo de pérdida de reservas y justamente tratar de empezar a acumularlas en un proceso que naturalmente en Argentina un ciclo electoral, digamos, genera mayor demanda en algún momento del tiempo de dolarización. Entonces, es una combinación de elementos que hace que las conversaciones hoy estén un poco más, digamos, si bien son asiduas y hay intercambios continuos, bueno, están un poco más ralentizadas en esta etapa. Y justamente alguno de los elementos está asociado a esto, creo, de lo que te estoy mencionando. Después hay cuestiones más asociadas al gasto, digamos, a cuestiones más estructurales que tienen que ver con el manejo de tarifas, subsidios, etcétera, pero muy probablemente el fondo también esté pensando en que se va a sentar a discutir más seriamente de estos temas y de cómo abordarlos como mencionabas, con una próxima administración en esto que decís del ciclo político, ¿no? Bueno, desde el equipo económico, por lo menos al principio de esta renegociación, se hablaba de obtener adelantos del Fondo Monetario correspondientes al segundo semestre por unos 10.000 millones de dólares. Se entendía esa pretensión porque las reservas netas están en zona negativa ya desde hace varias semanas, 1.500, 1.700 millones, bueno, más o menos hay coincidencia en eso, y el fondo queda como entrampado en esto, porque por un lado no puede dejar caer a la Argentina después del apoyo que le ha dado, es su principal deudor la Argentina, pero por el otro también dice, con este tipo de cambio, si nosotros ponemos 5.000 millones de dólares, se los van a llevar en pocas semanas. Ha quedado entrampado de esa manera. ¿Hay margen para ajustar el tipo de cambio, para hacer una devaluación aunque sea de pequeño calibre, o se te lleva puesto toda la inflación? Mira, yo creo que vos diste en la tecla con esa última, el último comentario. Digamos, si vos tenés una economía con una nominalidad tan alta, que se están, digamos, precios en general más o menos se están moviendo al 7-8% mensual, la corrección cambiaria que tendrías que hacer del tipo de cambio oficial debería ser considerable para que rinda de alguna forma. Entonces, ahí hay un riesgo alto de que justamente en un contexto de inflación tan alta hayan precios o haya precios que en alguna medida empiecen a ajustarse a ese nuevo tipo de cambio. Hay algunos precios que ya están ajustando a los tipos de cambio libres, que es un tipo de cambio muy muy alto en términos históricos, pero de cualquier manera hay algunos que ya están moviéndose, por lo menos inicialmente, y después ajustan hacia atrás si ven que la demanda se retrae en algún mes particular. Pero el margen para tocar el tipo de cambio oficial, digamos, en este contexto de nominalidad y desequilibrios, y es acotado. Es acotado porque debería ser un salto bastante más, si uno lo mira en términos nominales, como te decía hoy, bueno, en definitiva va a estar asociado a esta dinámica inflacionaria de la economía, pero automáticamente una corrección alta del tipo de cambio puede llevar a movimientos adicionales en precios que no los quiere nadie, digamos, en esta situación de indicadores de
caída del salario real y de caída del nivel de actividad. En el contacto con clientes internacionales o con referentes del mercado, hoy por hoy la mayor preocupación de ese sector, de posibles inversores sobre la Argentina, ¿cuál es? Te diría que en alguna medida es la erraticidad en el diseño, si querés, institucional, no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión político e institucional. Digamos, Argentina hace muchísimos años que ha empezado a transitar un camino donde justamente estos inversores o estas empresas que vos mencionás de afuera, digamos, miran con algún tipo de recelo cuando las reglas de juego no están claras o se van cambiando sobre la marcha. Hoy por hoy los activos argentinos, yendo a tu pregunta, digamos, más de mercado, están baratos, justamente porque hoy no tenés apetito, no tenés demanda fuerte como tuviste en otros momentos del pasado, donde Argentina daba en algunos momentos señales de que iba por cambios, digamos, que la permitieran volver a crecer, volver a generar empleo, captar inversiones, poder repatriar utilidades en el caso de estas empresas, etcétera. Todo un mecanismo de funcionamiento de la economía que Argentina en algún momento, digamos, dejó de ser previsible en ese sentido, y hoy te diría que se está esperando un poco eso, ¿no?, de afuera. Digamos, hay activos que están muy baratos, Argentina es una oportunidad para algunos, pero hay una cuestión más estructural, más institucional, que es un poco lo que hace abrir todavía los ojos a la gente que está afuera. Fernando, gracias, que te vaya muy bien. Por nada, hasta luego. Ahí estaba el economista Fernando Baer de la consultora Quantum con todo el análisis en asteriscos. Bueno, bien, ¿cuántos días deberán pasar? Exactamente, hoy el INDEC difundió el costo de vida de mayo, 7.8, menor al de abril, que había sido 8.4, menor incluso al que estimaban muchas consultoras, que rondaba el 9%. Vamos a analizar este tema ahora, lo tengo en línea al economista Aldo Abrán. ¿Cómo estás, Aldo? José Calero te saluda. Muy bien, buenas noches, un gusto estar charlando contigo. Gracias por atendernos como siempre. ¿Te sorprendió el dato del INDEC? Mira, sí me hubiera sorprendido, dado que los que estimamos o relevamos los datos nos daba, como vos bien decís, en promedio alrededor del 9%, ¿no? Pero la realidad es que la primera señal de que algo estaba mal la dio el índice de precios de Cava, que lo hace el gobierno de la ciudad, y que dio menos incluso que lo que dio la Nación. Así que bueno, ¿no? Ese fue un primer aviso de que, evidentemente, de la misma forma que habíamos subestimado la inflación en el mes de abril, porque la mayoría estaba por debajo de lo que dio el INDEC, ahora parece que la sobreestimamos, ¿no? Evidentemente. Bueno, ahí el rubro alimentos y bebidas, si bien hubo alimentos que aumentaron, bueno, hasta el 40%, dio 5 y pico, bastante por debajo del promedio de inflación. Estuvo ahí una de las explicaciones, ¿no? Claramente la explicación de la diferencia fue porque en líneas generales lo que esperábamos o habíamos relevado, estimamos, en el sector privado nos daba más bien tendiendo al 8% o por arriba, o sea
claramente ahí es donde estuvo la diferencia más grosera, pero para ir a analizar el dato, porque la verdad que lo otro es simplemente buscar, estimar más o menos para dónde va la inflación, la realidad es que y un poco menos que en el mes de abril, pero una cosa que hay que tener en cuenta es que en un año normal en la Argentina, que es de inflación alta, lo normal lamentablemente, lo lógico es que desde marzo cada variación mensual sea menor a la del mes anterior, hasta junio. O sea que yo lo que creo, por ejemplo, con los datos que ya tenemos relevados hasta la segunda semana, es muy probable que dé 7,5 o un poco menos la inflación en el mes de junio. ¿Esto es buena noticia? Sí, porque los otros datos, por ejemplo el de abril, y cómo venía acelerándose la inflación, hablaba de una inflación que se aceleraba, o sea, una pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda que estaba desplomándose fenomenalmente. Ahora lo que estamos viendo es que se desploma a un nivel rápido que da una inflación alta, pero no te pone en el camino una hiperinflación, ¿no? Que era lo que vos podías temer con los datos que venías acumulando hasta abril. Ahora, esto estaría indicando que el costo de vida podría empezar a estabilizarse en torno del 7,5% en los próximos meses. Sí, yo creo que es muy difícil, por no decir casi imposible, que veamos datos del 6%, y si es un 6 adelante es de pura casualidad. Yo creo que lamentablemente estamos por arriba del 7, con suerte no vamos a pasar muy por arriba del 8, y si vemos y con suerte si los vemos será más bien a finales de año y no en los próximos meses, pero eso de vuelta, ¿no? Estamos estimando que no hay ningún factor que pueda llegar a generar un aumento de la incertidumbre como los que tuvimos en julio, por ejemplo, del año pasado, así una explosión de percepción de riesgo, o en abril de este año, ¿no? Si me decís ahora, acaban de avisar que el Fondo Monetario Internacional no le va a adelantar nada de plata al gobierno, te digo, me acabo de quedar corto, porque lo más probable es hasta que vayamos a una hiperinflación, porque el Banco Central está absolutamente quebrado, no tiene reservas propias, está usando reservas ajenas y claramente no tiene ninguna capacidad hoy de frenar una corrida contra el peso, ¿no? Lo cual en sí mismo ya genera un aumento fuerte de la percepción de riesgo. Si hoy eso no lo estamos viendo, es porque hay una fuerte expectativa, que es la misma que tengo yo, de que el Fondo Monetario Internacional va a seguir apoyando a este gobierno para que no tenga un estallido a la Argentina. Sabe que no va a terminar muy bien, que va a venir otro gobierno de otro partido, de la oposición, y la expectativa es poder renegociar el acuerdo de facilidades extendidas con alguien que esté dispuesto a hacer las cosas básicas que hay que hacer para que la Argentina sea un país normal, ¿no? Y bueno, y ahí están puestas todas sus fichas y va a seguir poniendo todas las que sean necesarias. Ahora, también entiendo las dudas, ¿no? Porque el año pasado nos dieron más de 6.000 millones de dólares entre el fondo y todos los organismos internacionales para darnos un empujoncito en la salida del acuerdo de facilidades extendidas, y se las despilfarraron todas, y hoy tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, ¿no? Así que deben estar viendo cómo hacen para controlar y condicionar al gobierno para que no vuelva a despilfarrársela, más teniendo elecciones ahora pronto, ¿no? Aldo, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Ahí estaba el economista Aldo Brand de la Fundación en Libertad y Progreso. Ellos están sosteniendo que en las primeras 2 semanas de junio la suba de precios promedió el 5%, pero hay un tema que mencionan que es interesante, porque acá hay muchos precios de la economía que están siendo acordados o fijados desde el Estado. Uno es el que tiene que ver con la educación. Hay muchas quejas de sectores de clases medias por el aumento en las cuotas de los colegios,
muchos casos donde deben cambiarlo de colegio a los chicos, otros directamente pasarlos a la educación estatal. Es insostenible financiar el costo de la educación privada. También en medicina hay fuertes incrementos. Tengamos en cuenta que la mayoría de las prepagas, todas, que es un servicio muy, muy defendido y apreciado por los sectores medios, sobre todo, bueno, están aumentando todos los meses las cuotas de las prepagas. Acá tenemos otro factor también que empuja los precios. Lo concreto es que Sergio Massa proyectó una inflación del 60% para todo el 2023 y ya estamos llegando a la mitad del año cerca del 50%. Es imposible cumplir la proyección que hizo Sergio Massa, un Sergio Massa que considera que bajar la inflación es clave para que él tenga alguna chance de llegar a buen puerto con su ambición final, que es ser candidato presidencial. Habrá que ver si dentro de este movimiento que está liderando por ahora Cristina Fernández le da margen para ser el candidato del oficialismo, o bueno, se va a una primaria donde el candidato de Cristina Kirchner parece que sería Guado de Pedro, o una chance abierta, lo analizaremos y conversaremos la semana próxima con Juan Andrés Pavlenko, de que Axel Kicillof finalmente acepte ir él como candidato presidencial. Bueno, se definen esta noche las alianzas, un poco ya lo comentamos durante el programa con las novedades, los posicionamientos. Habrá que ver ahora cómo trabajan también por las candidaturas. Nosotros nos vamos, nos reencontramos como siempre con ustedes el miércoles próximo desde las 20 con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana por Ecomedios 1220. Chau. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna